Sócrates. 1. Sócrates fue hijo de Sofronisco, cantero de profesión, y de Fenareta, obstetriz, como lo dice Platón en el diálogo intitulado Teeteo. Nació en Alopeca, pueblo de Ática. Hubo quien creyera que Sócrates ayudaba a Eurípides en la composición de sus tragedias, por lo cual dice Mnesiloco: los frigios drama es nuevo de Eurípides y consta que a Sócrates se debe. Y después, de Sócrates los clavos corroboran de Eurípides los dramas. Igualmente Calias en la comedia Los cautivos dice: tú te engríes y estás desvanecido, pero puedo decirte que a Sócrates se debe todo eso. Y Aristófanes en la comedia Las nubes escribe: y Eurípides famoso, que tragedias compone, lo hace con el auxilio de ese que habla del todo. Así le salen útiles y sabias. 2. Habiendo sido discípulo de Anaxágoras, como aseguran algunos, y de Damón, según dice Alejandro en las Sucesiones, después de la condenación de aquel, se pasó a Arquelao Físico, el cual usó de él deshonestamente, como afirman Aristóxenes. Duris dice que se puso a servir y que fue escultor en mármoles, y aseguran muchos que las gracias vestidas que están en la roca son de su mano, de donde dice Timón en sus sátiras: de estas gracias provino el cortador de piedras, el parlador de leyes, oráculo de Grecia, aquel sabio aparente y simulado, burlador y orador semi-ateniense. En la oratoria era vehementísimo, como dice Idomeneo, pero los 30 tiranos le prohibieron enseñarla, según refiere Genofonte. También lo moteja Aristófanes, porque hacía buenas las causas malas. Según Favorino, en su Historia Varia, fue el primero que con Esquines, su discípulo, enseñó la retórica, lo que confirma Idomeneo en su Tratado de los discípulos de Sócrates. Fue también el primero que trató la moral y el primero de los filósofos que murió condenado por la justicia. 3. Aristóxenes, hijo de Espíntaro, dice que era muy cuidadoso en juntar dinero, que dándolo a usura lo recobraba con el aumento, y reservado éste daba nuevamente el capital a ganancias. Según Demetrio, Bizantino dice: Critón lo sacó del taller y se aplicó a instruirlo, prendado de su talento y espíritu. Conociendo que la especulación de la naturaleza no es lo que más nos importa, comenzó a tratar de la filosofía moral, ya en las oficinas, ya en el foro, exhortando a todos a que inquiriesen qué mal o bien tenían en sus casas. Muchas veces, a excesos de vehemencia en el decir, solía darse de coscorrones y aún arrancarse los cabellos, de manera que muchos reían de él y lo menospreciaban, pero él lo sufría todo con paciencia. Habiéndole uno dado un puntillón, dijo a los que se admiraban de su sufrimiento: pues si un asno me hubiese dado una cos, ¿habría yo de citarlo ante la justicia? Hasta aquí Demetrio. 4. No tuvo necesidad de peregrinar como otros, sino cuando así lo pidieron las guerras. Fuera de esto siempre estuvo en un lugar mismo, disputando con sus amigos, no tanto para rebatir sus opiniones cuanto para indagar la verdad. Dicen que habiéndole dado a leer Eurípides un escrito de Heráclito, como le preguntase qué le parecía, respondió: lo que he entendido es muy bueno, y juzgo lo será también lo que no he entendido, pero necesita un nadador Delio. Tenía mucho cuidado de ejercitar su cuerpo, el cual era de muy buena constitución. 5. Militó en la expedición de Anfípolis, y dada la batalla junto a Delio, libró a Genofonte, que había caído del caballo. Huían todos los atenienses, mas él se retiraba a paso lento, mirando frecuentemente con disimulo hacia atrás para defenderse de cualquiera que intentase acometerlo. También se halló en la expedición naval de Potidea, no pudiendo ejecutarse por tierra en aquellas circunstancias. En esta ocasión, dice, estuvo toda una noche en una situación misma,
Peleó valerosamente y consiguió la victoria, pero la cedió voluntariamente a Alcibíades, a quien amaba mucho, como dice Arístipo en el libro cuarto de las Delicias Antiguas. 6. Ion Quio dice que Sócrates en su juventud estuvo en Samos con Arquelao. Aristóteles escribe que también peregrinó a Delfos, y Favorino afirma en el libro primero de sus comentarios que también estuvo en el Istmo. Era de un ánimo constante y republicano. Consta principalmente de que, habiendo mandado Crisias y demás jueces traer a Leonte de Salamina, hombre opulento, para quitarle la vida, nunca Sócrates convino en ello, y de los 10 capitanes de la armada fue él solo quien absolvió a Leonte. Hallándose ya encarcelado y pudiendo huir e irse donde quisiese, no quiso ejecutarlo ni atender al llanto de sus amigos, que se lo rogaban. Antes les reprendió y les hizo varios razonamientos llenos de sabiduría. 7. Era parco y honesto. Pánfila escribe en el libro séptimo de sus comentarios que, habiéndole Alcibíades dado un área muy espaciosa para construir una casa, le dijo: «Si yo tuviese necesidad de zapatos, ¿me darías todo un cuero para que me los hiciese? Luego ridículo sería si yo la admitiese». Viendo frecuentemente las muchas cosas que se venden en público, decía consigo mismo: «¿Cuánto hay que no necesito?». Repetía a menudo aquellos yambos: «Las alhajas de plata, de púrpura las ropas. Útiles podrán ser en las tragedias, pero de nada sirven en la vida». Menospreció generosamente a Arquelao Macedón, a Escopas Cranonio y a Eurilo Lariceo, pues ni admitió el dinero que le regalaban ni quiso ir a vivir con ellos. Tanta era su templanza en la comida que, habiendo habido muchas veces peste en Atenas, nunca se le pegó el contagio. 8. Aristóteles escribe que tuvo 2 mujeres propias. La primera, Jantipa, de la cual hubo a Lamprocle. La segunda, Mirto, hija de Arístides el Justo, la que recibió indotada y de la cual tuvo a Sofronisco y a Menexeno. Algunos quieren casarse primero con Mirto, otros que casó a un mismo tiempo con ambas, y de este sentir con Sátiro y Jerónimo de Rodas, pues dicen que, queriendo los atenienses poblar la ciudad, exhausta de ciudadanos por las guerras y contagios, decretaron que los ciudadanos casasen con una ciudadana y además pudiesen procrear hijos con otra mujer, y que Sócrates lo ejecutó así. 9. Tenía ánimo para sufrir a cuantos los molestaban y perseguían. Amaba la frugalidad en la mesa y nunca pidió recompensa de sus servicios. Decía que quien come con apetito no necesita de viandas exquisitas, y el que bebe con gusto no busca bebidas que no tiene a mano. Esto se puede ver aún en los poetas cómicos, los cuales lo alaban en lo mismo que presumen vituperarlo. Así habla de él Aristófanes: «Oh tú, justo amador de la sapiencia, cuán felice serás con los de Atenas, y entre los otros griegos cuán felice». Y luego: «Si memoria y prudencia no te faltan, y en las calamidades sufrimiento, no te fatigarás si en pie estuvieres, sentado o caminando. Tú no temes el frío ni el hambre. Abstiénete del vino y de la gula, con otras 1000 inútiles inepcias». Amipsias lo pinta con palio y dice: «Oh, Sócrates, muy bueno entre los pocos y todo vanidad entre los muchos. Finalmente aquí vienes y nos sufres. Ese grosero manto, ¿de dónde lo tomaste? Esa incomodidad seguramente nació de la malicia del ropero». Por más hambre que tuviese, nunca pudo hacer de parásito. Cuanto aborreciese esta vergonzosa adulación lo testifica Aristófanes diciendo: «Lleno de vanidad las calles andas, rodeando la vista a todas partes, caminando descalzo y padeciendo, trabajas sin cesar, muestras, no obstante, siempre de gravedad cubierto el rostro».
Sin embargo, algunas veces se acomodaba al tiempo y vestía con más curiosidad, como hizo cuando fue a cenar con Agatón. Así lo dice Platón en su Convite. 10. La misma eficacia tenía para persuadir que para disuadir, de manera que, según dice Platón en un discurso que pronunció sobre la ciencia, trocó a Teeteto de tal suerte que lo hizo un hombre extraordinario. Queriendo Eutrifón acusar a su padre por haber muerto a un forastero que hospedaba, lo apartó Sócrates del intento por un discurso que hizo concerniente a la piedad. También hizo morigerado a Lisis con sus exhortaciones. Tenía un ingenio muy propio para formar sus discursos según las ocurrencias. Redujo con sus amonestaciones a su hijo Lamprocles a que respetase a su madre, con la cual se portaba duro e insolente, como refiere Jenofonte. Igualmente que removió a Glaucón, hermano de Platón, de meterse en el gobierno de la República, según pretendía, para lo cual era inepto. Y por el contrario, indujo a Cármides a que se aplicase a él, conociendo era capaz de ejecutarlo. 11. Avivó el ánimo de Ifícrates, capitán de la República, mostrándole unos gallos del barbero Midas que reñían con los de Calias. Glaucónides lo tenía por tan digno de la ciudad como un faisán o un pavo. Decía que es cosa maravillosa que, siendo fácil a cualquiera decir los bienes que posee, no puede decir ninguno los amigos que tiene. Tanta es la negligencia que hay en conocerlos. Viendo a Euclides muy solícito en litigios forenses, le dijo: «Oh, Euclides, podrás muy bien vivir con los sofistas, pero no con los hombres». Tenía por inútil y poco decente este género de estudio, como dice Platón en su Eutidemo. Habiéndole dado Cármides algunos criados que trabajasen en su provecho, no los admitió, y hay quien dice que menospreció la belleza de cuerpo de Alcibíades. Loaba el ocio como una de las mejores posesiones, según escribe Jenofonte en su Convite. También decía que solo hay un bien que es la sabiduría y solo un mal que es la ignorancia, que las riquezas y la nobleza no contienen circunstancias recomendables, antes bien todos los males. 12. Habiéndole dicho uno que la madre de Antístenes fue de Tracia, respondió: «¿Pues creías tú que 2 atenienses habían de procrear varón tan grande?». Propuso a Gritón rescatase a Fedón, que, hallándose cautivo, se veía obligado a ganar el sustento por medios indecentes. Salió en efecto de la esclavitud y lo hizo un ilustre filósofo. Aprendió a tocar la lira cuando tenía oportunidad, diciendo: «No hay absurdo alguno en aprender cada cual aquello que ignora». Danzaba también con frecuencia, teniendo este ejercicio por muy conducente para la salud del cuerpo, como lo dice Jenofonte en su Convite. Decía asimismo que un genio le revelaba las cosas venideras, que el empezar bien no era poco, sino cercano de lo poco, que nada sabía excepto esto mismo, que nada sabía. Que los que compran a gran precio las frutas tempranas desconfían llegar al tiempo de la sazón de ellas. 13. Preguntado una vez qué cosa es virtud en un joven, respondió: «El que no se exceda en nada». Decía que se debe estudiar la geometría hasta que uno sepa recibir y dar tierra medida. Habiendo Eurípides en la tragedia Auge dicho de la virtud que es acción valerosa dejarla de repente y sin consejo, se levantó y se fue diciendo: «Era cosa ridícula tener por digno de ser buscado un esclavo cuando no se halla, y dejar perecer la virtud». Preguntado si era mejor casarse o no casarse, respondió: «Cualquiera de las dos cosas que hagas te arrepentirás». Decía que le admiraba ver que los escultores procuraban saliese la piedra muy semejante al hombre y descuidaban de procurar no parecerse las piedras.
exhortaba a los jóvenes a que se mirasen frecuentemente al espejo a fin de hacerse dignos de la belleza si la tenían, y si eran feos, para que disimulasen la fealdad con sabiduría. 14. Habiendo convidado a cenar a ciertas personas ricas, como Jantipa tuviese rubor de la cortedad de la cena, le dijo: «No te aflijas, mujer, pues si ellos son parcos lo sufrirán, y si comilones, nada nos importa». Decía que otros hombres vivían para comer, pero él comía para vivir. Que quien alaba al pueblo bajo se parece a uno que reprobase un tetradracmo y recibiese por legítimos muchos de ellos. Habiéndole dicho Esquines: «Soy pobre, nada más tengo que mi persona, me doy todo a vos», respondió: «¿Has advertido cuán grande es la dádiva que me haces?». A uno que estaba indignado por hallarse sin autoridad, habiéndose usurpado el mando los 30 tiranos, le dijo: «¿Y qué es lo que en esto te aflige?». «Que los atenienses», respondió, «te han condenado a muerte». «¿Y la naturaleza a ellos?», repuso Sócrates. Algunos atribuyen esto a Anaxágoras. A su mujer, que le decía que moriría injustamente, le respondió: «¿Quisieras acaso tú que mi muerte fuese justa?», habiendo soñado que uno le decía: «Tú dentro de 3 días a la glevosa Aftía harás pasaje». Dijo a Esquines que pasados 3 días moriría. Estando para beber la cicuta, le atrajo a Polodoro un palio muy precioso para que muriese con este adorno, y le dijo: «Sócrates, pues si el mío ha sido bueno para mí en vida, ¿por qué no lo será en muerte?». Habiéndole uno dicho que otro hablaba mal de él, respondió: «Ese no aprendió a hablar bien». Como Antístenes llevase siempre a la vista la parte más rasgada de su palio, le dijo: «Veo por esas aberturas tu vanagloria». A uno que le dijo: «¿No está aquel hablando mal de ti?», respondió: «No, por cierto, nada me toca de cuanto dice». Decía que conviene exponerse voluntariamente a la censura de los poetas cómicos, pues si dicen la verdad, nos corregimos, y si no, nada nos toca de su dicho. 15. Habiéndole injuriado de palabras una vez su mujer Jantipa, y después arrojádole agua encima, respondió: «¿No dije yo que cuando Jantipa tronaba, ella llovería?». A Alcibíades, que le decía no era tolerable la maledicencia de Jantipa, respondió: «Yo estoy tan acostumbrado a ello como a oír cada momento el estridor de la polea, y tú también toleras los graznidos de los ánsares». Replicando a Alcibíades que los ánsares le ponían huevos y educaban otros ánsares, le dijo: «También a mí me pare hijos, Jantipa». Quitóle esta en una ocasión el palio en el foro, y como los familiares instasen a Sócrates a que castigase la injuria, respondió: «Pardiez, que sería una bella cosa que nosotros riñésemos y vosotros clamaseis: no más Sócrates, no más Jantipa». Decía que con la mujer áspera se debe tratar como hacen con los caballos falsos y mal seguros los que los manejan, pues así como estos, habiéndolos domado, usan con más facilidad de los leales, así también yo, después de sufrir a Jantipa, me es más fácil el comercio con todas las demás gentes. 16. Estas y otras muchas cosas que decía y ejecutaba fueron causa de que la pitonisa testificase de él tan ventajosamente, dando a Querefón aquel oráculo tan sabido de todos: «Sócrates es el sabio entre los hombres». Esto excitó contra él la envidia de muchos que se tenían por sabios, infiriendo que el oráculo los declaraba ignorantes. Melito y Anito eran de estos, como dice Platón en el diálogo Memnón. No podía Anito sufrir que Sócrates se le burlase, e incitó primeramente a Aristófanes contra él. Después indujo a Melito para que lo acusase de impío y corrompedor de la juventud. En efecto, Melito lo acusó y dio la sentencia a Polieucto, según dice Favorino en su Historia Varia.
escribió la oración el sofista Polícrates, como refiere Hermipo, o bien Anito según otros afirman, pero el orador Licón lo ordenó todo. Antístenes en las Sucesiones de los filósofos y Platón en la Apología dicen que los acusadores de Sócrates fueron tres, a saber, Anito, Licón y Melito. Que Anito instaba en nombre de los artesanos y magistrados del pueblo Licón, por parte de los oradores, y Melito por la de los poetas, a todos los cuales reprendía a Sócrates. Favorino, en el libro segundo de sus comentarios, dice que no es de Polícrates la oración contra Sócrates, puesto que en ella se hace mención de los muros de Atenas que restauró Conón, lo cual fue 6 años después de la muerte de Sócrates, y así es la verdad. 17. La acusación jurada, y que según Favorino todavía se conserva en el Metro, fue como se sigue. Melito Pitense, hijo de Melito, acusó a Sócrates Alopecense, hijo de Sofronisco, de los delitos siguientes. Sócrates quebranta las leyes negando la existencia de los dioses que la ciudad tiene recibidos e introduciendo otros nuevos, y obra contra las mismas leyes corrompiendo la juventud. La pena de vida es la muerte. 18. Habiéndole leído Lisias una apología que había escrito en su defensa, respondió: «La pieza es buena, Lisias, pero no me conviene a mí». Efectivamente, ella era más una defensa jurídica que filosófica. Preguntándole pues Lisias por qué no le convenía la oración, supuesto que era buena, respondió: «Pues no puede haber vestidos y calzares ricos y a mí no venirme bien». Justo Tiberiense cuenta en su crónica que cuando se ventilaba la causa de Sócrates, subió Platón al púlpito del tribunal y que, habiendo empezado a decir así: «Siendo yo, oh atenienses, el más joven de los que a este lugar subieron», fue interrumpido por los jueces diciendo: «Bajaron, bajaron», significándole por esto que bajase de allí. Fue pues condenado por 281 votos más de los que lo absolvían, y estando deliberando los jueces sobre si convendría más quitarle la vida a imponerle multa, dijo: «Daría 25 dracmas». Eubulides dice que prometió 100, pero viendo desacordes y alborotados a los jueces, dijo: «Yo juzgo a que la pena a que debo ser condenado por mis operaciones es que se me mantenga del público en el Pritaneo». Oído lo cual, se agregaron 80 votos a los primeros y lo condenaron a muerte. Prendiéronlo luego y no muchos días después bebió la cicuta, una vez acabado un sabio y elocuente discurso que trae Platón en su Fedón. 19. Hay quien le atribuye un himno a Apolo que empieza: «Yo os saludo a Apolo, Delio y Diana, ilustres niños». Pero Dionisiodoro dice que este himno es suyo. Compuso una fábula como las de Esopo, no muy elegante, que empieza: «Dijo una vez Isopo a los corintios, la virtud no juzgasen por la persuasión y voz del pueblo». Este fue el fin de Sócrates, pero los atenienses se arrepintieron en tanto grado que cerraron las palestras y gimnasios. Desterraron a algunos y sentenciaron a muerte a Melito. Honraron a Sócrates con una estatua de bronce que hizo Lísipo y la colocaron en el Pompeyo. Los de Heraclea echaron de la ciudad a Anito en el día mismo en que llegó. 20. No es solo Sócrates con quien los atenienses se portaron así, sino también con otros muchos, pues multaron a Hornero en 150 dracmas, teniéndolo por loco. A Tirteo lo llamaron demente, y lo mismo a Astidamante, imitador de Esquilo, habiéndolo antes honrado con una estatua de bronce. Eurípides, en sus Palamedes, también objeta a los atenienses la muerte de Sócrates, diciendo: «Matasteis, sí, matasteis al más sabio, a la más dulce musa, que a nadie fue molesta ni dañosa».
Esto es así, aunque Filicoro dice que Eurípides murió antes que Sócrates. Nació Sócrates, según Apolodoro en sus crónicas, siendo arconte Absección el año cuarto de la Olimpiada 77, a 6 de Tragelión, en cuyo día los atenienses lustran la ciudad y dicen los delios que nació Diana. Murió el año 1 de la Olimpiada 95, a los 70 años de su edad. Lo mismo dice Demetrio, pero aseguran otros que murió de 60 años. Ambos fueron discípulos de Anaxágoras, Sócrates y Eurípides. Nació este siendo arconte Calias el año 1 de la Olimpiada 75. 21. Pienso que Sócrates también trató de las cosas naturales, puesto que dice algo de la providencia, según escribe Jenofonte, aunque él mismo asegura que solo disputó de lo perteneciente a la moral. Cuando Platón en su Apología hace memoria de Anaxágoras y otros físicos, dice de estos muchas cosas que Sócrates niega, siendo así que todas las suyas las atribuye a Sócrates. Refiere Aristóteles que cierto mago venido de Siria a Atenas reprobó muchas cosas de Sócrates y le predijo moriría de muerte violenta. El epitafio mío a Sócrates es el siguiente: tú bebes con los dioses, es Sócrates ahora. Sabio te llamó Dios, que es solo el sabio. Y si los atenienses la cicuta te dieron brevemente, se la bebieron ellos por tu boca. 22. Aristóteles dice en el libro 2 de su Poética que Sócrates tuvo disputas con cierto Antíoco de Lemnos y con Anfitrión, intérprete de portentos, al modo que Pitágoras las tuvo con Sidón y con Onata. Saharis fue émulo de Homero cuando todavía vivía y después de muerto lo fue Jenofonte Colofonio. Píndaro tuvo sus contenciones con Anfímenes Cos, Tales con Ferécides, Biante con Salaro Prieneo, Pitaco con Antiménides y con Alceo, Anaxágoras con Sosirio y Simónides con Timocreón. 23. De los sucesores de Sócrates, llamados socráticos, los principales fueron Platón, Jenofonte y Antístenes. De los que llaman los 10, fueron 4 los más ilustres, a saber, Esquines, Fenón, Euclides y Aristipo. Trataremos primero de Jenofonte, de Antístenes hablaremos entre los cínicos, luego de los socráticos y en último lugar de Platón, que es el jefe de las 10 sectas e instituidor de la primera academia. Este será el orden que guardaremos. 24. Hubo otro Sócrates historiador que describió con exactitud la región argólica, otro peripatético natural de Bitinia, otro poeta epigramático y otro natural de Cos, escritor de los sobrenombres de los dioses.